El golpe de Estado fue planeado por desesperación de los grupos de poder, ya que se les terminaba el 2022 y se venía el 2023, año de la revisión de los contratos ley. Hay que recordar que Fujimori hace 30 años regaló al Perú a precio de huevo roto, al ver que se mandó al archivo la demanda constitucional contra Pedro Castillo por traición a la patria. Como vieron que no prosperó la denuncia constitucional, optaron por el plan B, que consistía en pagarle $500,000 a cada congresista de los llamados los Niños de Acción Popular, para comprar sus votos para poder vacar a Pedro Castillo de mala manera. Luego de haberle pagado a cada congresista de los niños $500,000 y a otros congresistas indecisos, se llevó la reunión con María del Carmen Alba en representación de los niños y Dina Boluarte para explicarle que ella sería la próxima presidenta del Perú, porque iban a vacar a Pedro Castillo, a las buenas o a las malas, y para la vacancia ya estaba informada la fiscal de la nación, quien estaba de acuerdo que se le vaque al presidente de cualquier forma, sea a las buenas o sea a las malas. Por otro lado, Alberto Otárola se reunía con Vladimiro Montesinos en la base naval, quien se reunió posteriormente con los altos mandos de las Fuerzas Armadas, a quienes se les entregó a cada uno una mochila con $1,000,000 para que apoyen la vacancia contra Pedro Castillo. Posteriormente se reunieron María del Carmen Alba, Dina Boluarte y Alberto Otárola para ultimar el paso de la vacancia a Pedro Castillo. Alberto Otárola se encargó de explicarle a Dina Boluarte lo que le debía decir a Pedro Castillo. Para que Pedro Castillo tome la decisión de cerrar el Congreso, Dina Boluarte fue a informarle a Pedro Castillo que el Congreso ya tenían los votos para ser vacado, así que mejor que cierran Congreso antes de ser vacado, ya que iba a tener el apoyo de los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Pero al final lo traicionaron, ya que cada uno de ellos había recibido $1,000,000 previamente de los grupos de poder. Pero fueron los mismos de las Fuerzas Armadas quienes malograron el plan casi perfecto de Vladimiro Montesinos. Al detener a Pedro Castillo sin una orden judicial, faltando a la Constitución peruana y a la Convención Americana, precisamente al numeral 2 del artículo 32 de la Convención, ya que el presidente Pedro Castillo no había sido sentenciado por ningún juez y no podía ser detenido sin una sentencia previa, porque no existía ningún documento firmado por el presidente Pedro Castillo que lo relacione a la disolución del Congreso. Lo que hizo las Fuerzas Armadas y la fiscal de la nación, conjuntamente con los grupos de poder, es secuestrar al presidente y pagarle a la prensa peruana 1.800 millones de soles para silenciar el secuestro. Pero lo más raro fue que cuando el presidente leía el papel entregado por una congresista temblaba. El informante nos explicó que un coronel de apellido Colchado le había enseñado una decapitaciones de una persona en manos de un asesino, que se trataría de uno de sus sobrinos y que si no hace bien las cosas y no cierra el Congreso terminaría vacado y le podría pasar eso mismo a sus hijos. Y una semana después el asesino alias Caracol, que habría contactado a los asesinos, fugó de la cárcel.